En Europa aparecieron en los años 20 del siglo XX, valga la redundancia, varios teatros diferentes. Algunos pues, fueron el teatro del absurdo, romper las reglas total del teatro y convertirlo en un teatro independiente, el teatro de la existencia humana como había en la filosofía de los pensadores del siglo XIX, pues del existencialismo, el individualismo, entre ellos ejemplos de figuras importantes en el ámbito literario, y luego, bueno, pues el teatro de los últimos 50 años. El teatro de Brecht, pues él realizó su primera obra, que se llamó la Ópera de Perra Gorda en 1928, pero claro, la gran mayoría la realizó en el exilio, como La vida de Galileo resume su teoría teatral en El pequeño Orga. Él también estuvo dentro de la corriente del expresionismo, que era un periodo en el cual, bueno, pues se le dio importancia a la realidad. Hay que decir que los postulados de Brecht son muy cercanos al marxismo. Luigi Pirandello llevó a su teatro los grandes problemas de la existencia humana: el ser y el parecer, la verdad, el tiempo y la muerte. Es decir, ese problema del existencialismo que muchos autores filosóficos como Heidegger, Sartre, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, es decir, el existencialismo, el pesimismo, el individualismo, o incluso a lo mejor no tanto, pero sí importante fue el racio vitalismo de Ortega y Gasset, el cual pues, habló de las razones y circunstancias que tenía la persona dependiendo de dónde naciese o no, si fuesen beneficiosas o negativas, y bueno, pues luego ya las circunstancias. En seis personajes, el espectador asiste al enfrentamiento de los personajes dramáticos con su creador. El teatro de Artaud, que fue la destrucción total, porque además él fue teórico del teatro y los escritos que se reúnen en el teatro y su doble, pues el lenguaje verbal no es lo único en el cual cualquier actor se puede expresar. Hay otras formas. El lenguaje del actor debe ser creativo. El espectador debe interesarse más por la forma de representar que por lo representado. El lenguaje debe estar más cerca del caos que del orden. Y bueno, este teatro ha influido demasiado en el teatro independiente. En realidad es romper directamente con el teatro normal conocido de una serie de reglas. Esto es romper. Pues hacer a lo mejor otro tipo de teatro mediante signos, no el habla, que el espectador se meta dentro de la obra de cualquier teatro, de que hay que dar prioridad al caos en vez del orden. Es decir, antiguamente había una serie de reglas que luego algunos dramaturgos, es verdad, fueron rompiendo aquí en España, no solo en España, a nivel europeo. Se realizó así su teatro, que era romper, es destruir totalmente todo. Luego hay también esta figura que procedía del surrealismo, que le expulsaron Bretón en 1925, tal. Y luego, por ejemplo, Philippe Chopin, que fue promotor del dadaísmo y cofundador del surrealismo, bueno, pues también fue una figura importante, como Bretón, Luis Aragón, y luego Juan Larrea, una figura además muy importante dentro del surrealismo y del creacionismo, pues él escribió en español como en francés. El teatro del absurdo es de Samuel Beckett, que fue el precursor y el creador del teatro del absurdo, que también estuvo como Brecht dentro del expresionismo, que el expresionismo se preocupaba más de la realidad. En realidad, la gran mayoría de las corrientes no se preocuparon de la realidad, ni el modernismo, ni nada, sino era recuperar el pasado. El expresionismo fue el único en el cual, bueno, pues se vio la expresión en torno a una realidad y más en Alemania. Una obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, recibida por algunos críticos como una tomadura de pelo, esperan incansablemente a quien nunca llegará. Todo queda aplazado, incluso la decisión de ahorcarse de Didi y Gogó, que se pasan la vida hablando para matar la espera. Bueno, pues al final es una obra del absurdo, pues eso, circunstancias que suceden, un lenguaje infantil, sencillo, pues que a lo mejor son formas poco esperadas, que van muy rápido y tal, pues bueno, al final es una obra en la cual, bueno, pues se cuenta así, hay una serie de situaciones, pero claro, al final no llega ni la obra a tener un fin, más o menos, porque si sigue continuando. Por ejemplo, Eugene Ionesco,
que bueno, fue francés, pero bueno, él nació en Rumanía. Y la lección y la cantante, dos disparatadas historias que han sido representadas desde entonces sin interrupción en el teatro de la Huchette de París. Y luego ya en Gran Bretaña también ha habido figuras importantes como Harold Pinter, con La Habitación, que además esta hombre, esta figura, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2005, es decir, recientemente. Y luego, por ejemplo, también que podemos hablar de España, pues oye, Miguel Miura. Miguel Miura, que puede ser que sea un dramaturgo no tan conocido, pero que sí que es muy importante, es verdad, que no es como otros, pero que sí dejó un legado en el arte importante, es decir, la literatura. Y bueno, pues Tres sombreros de copa, esa es una obra muy conocida y muy importante en nuestro país. Y luego hay una obra que es de Estados Unidos, Oh papá, pobre papá, mamá te ha encerrado en el armario, y a mí me da mucha pena. Bueno, también este teatro no solo llegó a suelo europeo, sino que se fue al otro lado del charco, es decir, a América. El teatro de los últimos 50 años nada tiene que ver con el teatro del pasado. El teatro Happening, el Living Theatre, por Julian Beck y Judith Malina, que fueron actores, el Open Theatre o el papel de los grandes festivales. Hoy en día la gran mayoría de la gente van a los festivales a disfrutar, a ver la música, a oírla, a escuchar ópera o incluso ir al teatro. Claro, nada tiene que ver, porque el teatro actual es totalmente diferente. Antiguamente la gente se preguntaba por la existencia del ser humano, más por la influencia del individualismo, del pesimismo, del irracionalismo, del materialismo marxista o incluso del existencialismo. Los filósofos y muchos de los actores o dramaturgos se preguntaron sobre cuál era la existencia del ser humano, pero no por miedo a que se hubiera a cambiar en unos años la situación en el mundo, sino por que había dos guerras mundiales, había guerras civiles, había una depresión económica y entonces, claro, cualquier ciudadano de aquella época y sobre todo la gente dentro del mundo del arte y de la filosofía o del pensamiento se hacían esas preguntas. ¿Hacia dónde va el ser humano? Si va hacia un lugar, si eh, esa situación puede ser problemática y acabar a lo mejor con la vida de esa persona, es decir, ese miedo a la muerte. Y luego al final había filósofos como Ortega y Gasset que hablaron del raciovital,ismo, que eso es tus circunstancias, es decir, dependiendo de dónde nazcas, pues vas a tener una serie de circunstancias tú mismo y luego ya lo que tú decidas en tu vida puede venir bien o te puede venir mal. Eso ya es algo que puede ser que sí que es verdad. A lo mejor tú y tú, bueno, cualquier persona, como decía, el yo y yo soy yo y mi circunstancia, pues te puede llevar a cabo pues, una serie de estructuras a un camino o a otro, bueno, pues que puede ser el camino del bien, como decían ya desde la antigüedad, sobre todo Sócrates, o el camino del mal, que puede ser eso. Entonces, claro, las preguntas son, al final, de la existencia humana. ¿En qué consiste o hacia dónde va nuestra especie? Y si os ha gustado este recorrido, bueno, pues de un siglo, darle a like, con principales bueno, artistas, autores, darle a like, suscribiros y comentar. Mando saludos, adiós.